prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos hablar de Dios, ya estamos Muy encomendados bien. al Espíritu Santo. Sí, y bien lo dices, hermano Héctor, hermano Jaime, que es importante que el Espíritu Santo siempre esté presente, invocarlo. Por ahí me recuerdo una frase de un padre que decía, el único poder que tenemos sobre el Espíritu Santo es el poder de invocarlo y que nos acompañe. Y bueno, volviendo al tema, hermano Héctor, como laico católico, pues a veces no sé cómo empezar a leer la Sagrada Escritura o qué necesito saber para poder ir conociendo a Jesucristo. ¿Qué puedes comentarnos, hermano Héctor, sobre eso? En relación a esto, la experiencia personal y es la necesidad en todos. Hablamos de Dios, pero ¿quién es Dios? Un Dios que no vemos, un Dios que no conocemos, un Dios que no tocamos. Pero ese es mi Dios. Lo que requerimos para ello, echarnos un clavado, decimos, sumergirnos en las Sagradas Escrituras, porque ahí, con el profeta Isaías, nos está definiendo quién es Dios. Para ello, pues es necesario hablar de Dios, conocerlo someramente. Primeramente, Isaías nos dice en el capítulo 66, versículos del 1 al 3, dice Dios, el cielo es mi trono, la tierra, la tarima y el estrado de mis pies. ¿Qué templo podrán construirme si todo lo hice con mis manos, oráculo del Señor? Pero mi mirada la pongo en aquel, en el sencillo, en el humilde, en el que se estremece ante mis palabras. Ahí Isaías nos está diciendo quién es Dios. Esa grandeza de Dios que no cabe en el firmamento, se hace pequeña, pequeñita, va empequeñeciendo. A eso le llamamos la Dei Verbum, la revelación divina de la que nos habla Concilio Vaticano II. Esa revelación, ese Dios que no cabe en el firmamento, empequeñece, se hace pequeño, adquiere la forma de nosotros en su único Hijo Jesucristo. Esta es la revelación divina de la cual nos habla también la carta a los Hebreos, la primera carta de Juan, en donde dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar eso? No son vanas palabras, está escrito la Sagrada Biblia en las Escrituras. ¿Y cómo voy a escudriñar eso en la Biblia, verdad? Para empezar, ¿qué es la Biblia? Es el libro maravilloso, ¿verdad? Escrito en todos los idiomas y el más vendido en el mundo entero, pero el menos leído. Esa es una verdad. Tenemos Biblia para bautizo, para confirmación, para matrimonios, para todo tenemos Biblias, pero pues la tenemos como una reliquia, un símbolo, no lo utilizamos en realidad. Entonces, en relación a eso, este mes que estamos arrancando, ya llevamos 3 días, a partir del día 1 de septiembre, en honor a San Jerónimo. ¿Quién fue San Jerónimo? Este San Jerónimo fue secretario del Papa Dámaso I, en donde este Papa le ha encargado la encomienda a San Jerónimo de traducir la Biblia. Dijera uno, híjole, qué trabajo, qué tarea se dio. Mas, sin embargo, aceptó el reto. San Jerónimo vivió una vida ascética, se fue a una cueva de Belén y ahí estuvo 30 años traduciendo las escrituras del texto original al griego, a la lengua de la Iglesia Católica. Primero, ¿cuál fue? El latín. Ese latín mundialmente de la Iglesia Católica que conocimos, ¿verdad?, de los años 60, porque la transformación vino a través de Juan 23, a partir de ahí, pues ha ido creciendo. Pero el primer paso lo dio San Jerónimo al hacer ese trabajo que le costó 30 años, esa Biblia. Y decimos, ¿Biblia? ¿Y qué es Biblia? Biblia, pues significa libros. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos son muchos? 73 libros. El Antiguo Testamento está compuesto de 46 libros, el Nuevo Testamento de 27, total 73, nuestra Biblia, hablando de la católica. En relación a eso, pues todos esos libros nos están diciendo quién es Dios.
Hay que buscar al Dios de la Biblia, no al Dios que yo me quiero hacer una idea, no es el Dios que nosotros creemos, un Dios a nuestra manera, un Dios en el cual Dios debe acoplarse a mi forma de ser, y no, hay que buscar el Dios de la Biblia. Ahí Isaías nos está diciendo ello, ¿verdad? Y todo ese empequeñecimiento que hace, nos dice el mismo Isaías, dice, está en el templo y el ruedo de Dios cubría el templo. Isaías está en medio del pueblo, en el templo, dice, Señor, estoy en medio de un pueblo de labios impuros y yo mismo soy impuro. ¿Por qué te estoy viendo? Un par de ángeles de serafines que tenían 3 pares de alas, con las de arriba se tapaban la cara, con las de abajo se tapaban los pies y con las de medio se mantenían volando. Uno de esos serafines fue al incienso donde se estaba preparando con unas tenazas, agarró un carbón y se lo pasa a Isaías diciendo, tus labios han quedado puros, habla de mí. Son las manifestaciones de Dios. En cada uno se nos presenta de diferente forma. En todos los profetas mayores y menores y con nosotros mismos, Dios ha tenido una manifestación. ¿Cómo viví yo el encuentro con Dios? Todo ello ha ido creciendo a través de las Sagradas Escrituras que nos ha dejado aquí, gracias a San Jerónimo, que todo este mes estamos remembrando en este mes de la Biblia. Y pues es bastante la Biblia. Toda una vida no nos alcanza para comprenderla, pero a grandes zancadas podemos ver, ir descubriendo al Dios de la Biblia, al Dios que es a Jesús y a misma María que está insertada ahí, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hace presencia María, ahí desde el Génesis, ¿verdad? Cuando dice, le apachurré la cabeza, es a la misma Satanás, es esa mujer de la que nos habla, es María. Entonces de ahí está la presente, el mal, María y Dios. Todo lo que está presente en nuestras vidas, pero en realidad, ¿a quién le estoy dando cabida en mi vida? ¿A Dios o al mal? Nos dice Pablo en una de sus cartas, que vamos a ver, las 21 cartas que están al final de la Biblia, antes del Apocalipsis, con eso cierra, nos dice Pablo, dice, siempre que quiero hacer el bien, termino haciendo el mal que no deseo. En nuestra vida, pecadorzotes, nos dice el Papa Francisco, yo hago mi oración matutina, me postro a los pies de Jesús y digo, Señor, aquí está tu principal pecador pidiéndote por el mundo entero. Si nuestro Papa se está considerando como pecador, ¿en qué lugar estamos nosotros? Mismo Pablo, el más grande de todos los predicadores que se buscó Dios, pues está en esa misma situación. Eso es ser humanos. El ser humano somos hechos así, ¿verdad? Y no porque Dios nos haya hecho así, sino por el libre albedrío que nos dio Dios, ¿verdad? Desde que nos hizo, desde el Génesis, no nos hizo como un títere para tenerlos haciendo lo que Él quiera. Nos deja el libre albedrío para nosotros aceptar o no lo que Él nos está diciendo. A grandes zancadas, ese es el Dios que vamos a descubrir en la Biblia, que está traducido en ese maravilloso libro, la Biblia. Asimismo, otra gran historia en la misma Biblia, por Isaías nos dice, ¿verdad? En Asiria, en Qumran específicamente, hay un nativo que pasa cerca de una cueva, agarra una piedra, la lanza a la cueva y escucha el sonido como de una piñata. Se extraña, vuelve a agarrar otra, la vuelve a aventar y una vasija vuelve a tronar. Se da la tarea, se acerca a la cueva, penetra y al entrar encuentra una de rollos, en cada vasija había un rollo, el rollo del profeta Isaías. Es por ello, ¿verdad? Que los asirios hicieron eso para proteger la palabra de Dios de la destrucción del templo de Jerusalén, la invasión, la salida a Babilonia, esos 10 años que estuvieron fuera, todo eso, por eso hicieron eso, para proteger esa palabra de Dios. Por eso tenemos ese maravilloso libro también, ¿verdad? Está en la Biblia, que es ese rollo de Isaías. Al leer Isaías vamos a ver partes que no concuerdan unas con otras, porque son libros que se perdieron, libros que se rompieron en esas vasijas y no se le completó, no se acomodó. Así como están, así los tenemos. Estamos viendo un Isaías y luego ya no hay concordancia con lo que seguimos, porque nos habla de 3 Isaías, el antes, el durante y el después, ¿verdad?, del destierro. Entonces, a grandes zancadas, pues ese es nuestro Dios,
que la misma Biblia nos va a ir llevando de la mano para conocer quién es Dios, el Dios que es el Dios de la Biblia, que me guste o no me guste, me cuadre o no me cuadre, debo de aceptarlo como mi Dios, ¿verdad? Aunque no se acople a mi vida, más bien mi vida debo de acoplarla a ese Dios del que nos habla Él mismo, Yahvé. Adelante, mi René. Muy bien, hermano, pues ya nos diste un paseo hermoso a través de la historia, de lo que contiene la Sagrada Escritura, y qué hermoso que como católico, como laico católico, pues debiéramos conocer así como tú lo has dicho ahora. Sin embargo, Jaime, hermano Jaime, ¿qué le dirías a un joven, no sé, de 15 años, que no ha tenido mucho contacto con Cristo, o inclusive ni siquiera ha hecho su sacramento de la confirmación? ¿Qué pasa con esos jóvenes? Tú como ministro de la palabra, ¿qué le dirías a la juventud que no ha encontrado a Dios en su camino? ¿Cuál sería un primer paso de bebé que debería dar un joven así? ¿Alguna recomendación, mi Pues hermano? mira, al respecto, te quería comentar lo siguiente, mira, desafortunadamente, de la adolescencia a la juventud, en ese inter se pierde mucho la conexión con nuestro Dios, con nuestra religión. Si bien nacimos en una familia católica donde se nos inculcaron los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, estamos en la primaria, pero una vez que pasamos ya a la secundaria, y en ese paso, en ese inter, lo digo porque pues, conozco yo, tengo familia, que así ha sucedido, brincaron de la primaria a la secundaria y se retiran de las cosas del Señor, los absorben las cosas del mundo, los amigos, la convivencia, que si tú quieres no es insana, no es mala, pero tampoco es buena porque se alejan de Dios, nuestro Señor, cuando anteriormente no era así. Entonces aquí la recomendación sería pues que se adhieran a un grupo juvenil, ¿verdad? Así como jóvenes, adolescentes que son, adherirse a un grupo, tantos grupos juveniles que hay, para que sigan permaneciendo dentro de las cosas de Dios, en su ambiente juvenil, en su ambiente de adolescentes, para que no se sientan incómodos con esa gente adulta, con esos viejitos, con eso que está muy ¿cómo decirte? Muy, no nos comprende, ¿verdad? Hablamos diferentes idiomas, entonces aquí la recomendación sería que se adhieran pues a un grupo para que dentro de esa juventud, de esa adolescencia, entre ellos mismos se ayuden a permanecer en las cosas del Señor. Esa sería una de las recomendaciones. Gracias, mi hermano, efectivamente, ¿no? Llevarlos a una comunidad de jóvenes para que en el lenguaje de los jóvenes lo entiendan. Hermano Héctor, el llamado, si yo ya soy un adulto, pues un adulto mayor inclusive, y nunca he tenido contacto con Dios, o lo conozco por costumbre, ¿no? Voy a misa, pero acercarse a la Sagrada Escritura, hermano, a una edad ya adulta, ¿qué recomiendas tú? Porque a veces creemos que uno se acerca a Dios, pero es Dios quien nos llama. Aquel adulto que está solo, que se siente deprimido, ¿qué le recomendarías, hermano Héctor, para que se acerque y empiece a leer la Sagrada Escritura? Sí, así es paulatinamente, no es una varita mágica, no decir, ay, ya conocí a Dios, no, hay que ir creciendo, la fe no se inculca, la fe va naciendo. Si queremos inculcar la fe, inclusive los hacemos hasta más reacios a ella. Entonces, más bien, predicar con el ejemplo y sobre todo, hay que crecer en Dios, pero también con nuestro crecimiento sea como el de Jesús, en estatura, en sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres. Con esto quiero decir que a los niños vamos a enseñarles a Dios, así como nos enseñaron en el catecismo, eso que están enseñando ustedes, esa es la forma de decir que Dios está en todas partes, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y que vayan dándose una idea de quién es Dios. No porque no lo ves decimos que Dios no existe, Dios existe, está en todos lugares, y así esos niños van a ir creciendo en la fe. Hay muchos encuentros carismáticos que nos llevan a ellos, tenemos los centinelas de 13 a 15 años, los jóvenes, ¿verdad?, de búsqueda, tenemos matrimonios, tenemos el encuentros misioneros, en donde se aceptan hasta de 100 años. Para ello basta una muestra
la escuela de pastoral, que no tiene mucho arraigo en las parroquias porque no se le da ese seguimiento, ¿verdad? Por la celopatía, ¿verdad? De nuestros mismos sacerdotes, porque los laicos están manejando eso, si eso me toca a mí, pero en la escuela de pastoral te llevan de la mano para que hay niños desde los 13 años, ya están enseñando las escrituras, hasta los 16 años que dura el curso en la escuela de pastoral, pero es un crecimiento paulativo, ¿verdad? Que paso a paso. No puedo decir de una persona que diga, ay, ya conocí a Dios, ya sé quién es Dios. No, no es cierto, ¿verdad? Podemos tener un encuentro con Dios así, vivo, que nos haga vivir nuestro Damasco, pero no basta con ello. De Dios, primeramente, nos pide la obediencia, ser obedientes. Si no acepto ello, pues estoy rechazando al Dios porque no lo dejo que maneje mi vida, ¿verdad? Así a grosso modo, ese es el seguimiento que hay que seguir por edades, por etapas, y nunca termina, lo dije en un principio, una vida no nos alcanza para descubrir al Dios de la Biblia, el Dios que es. Amén. Amén, hermano. Bien, pues ya estamos sobre los 15 minutos. Vamos a concluir, hermano. ¿Algún resumen, una conclusión de este camino para conocer la Biblia que quieras mencionar para cerrar, hermano Jaime? Pues interesarse en leer la Biblia, ¿verdad? Muchas veces, como decía mi hermano Héctor, todo el mundo tenemos una Biblia en casa, una, no, dos, tres, cuatro, pero tenemos guardaditas ahí, como saleros, como un adorno nada más. Realmente tan rica que es la palabra, pero hay que estudiarla, hay que enseñarla, hay que leerla. Una estrofita que leyéramos cada día nos iría inculcando. Entonces aquí la invitación es para que, sobre todo en este mes, pero que durante todo el año nos preocupemos y nos ocupemos por abrir la Biblia y empezar a leerla, empezar a conocerla. Y si me interesa, o sea, si me nazca más hambre de aprender, pues incorporarme a grupos que hay desde todas las edades, ya lo decía, ¿verdad? Entonces, nadie puede estar excluido. El que no conoce o no quiere, bueno, porque realmente no quiere, pero la invitación está para que todo el mundo aprendamos cada día más de quién es Dios. Muy bien, hermano. Gracias. Hermano Héctor, ¿con qué te quedas? ¿Qué conclusiones nos das para que cada vez más seamos más católicos, que leamos la Biblia? ¿Cuál sería tu conclusión, mi hermano? Sí. Ok, para empezar, ahora sí, nuestra primera comunidad, los nuestros, porque luego esa división está en nosotros mismos. La esposa sí, yo sí, los hijos no. Esa es la división de lo que nos habla de Jesús. Unos me aceptan y otros no. Entonces, empecemos por nuestra primera comunidad, con nuestra familia, involucrar a los de los lados, al de enfrente, al vecino, ir creciendo, pero no por conveniencia. Agarramos a un Dios por conveniencia. Es que si me enfermo, Dios me sana. Es que si tengo hambre, las piernas me las convierte en pan. Eso es conveniencia. Ya nos preguntará Jesús ahí, ¿verdad? Con el Evangelio de San Marcos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, en relación a eso, pues ahí cada uno tendremos una respuesta. La invitación es que nos interesemos, no desesperarnos. Se desespera uno porque leemos la palabra de Dios, pero no la entendemos, no comprendemos. ¿Por qué no la comprendemos? Porque estamos agarrando la Biblia como un libro. La Biblia no es un libro de historia, de ciencia, de geografía, un libro de que me voy a aprender de memoria. No, la Biblia debe de ser, confieso, un libro sagrado. Y antes de leerlo hay que invocar al Espíritu Santo para que la guardemos en nuestro corazón. La Biblia no se guarda de memoria, terminaría uno loco, como María nos enseña. Y todas las cosas las guarda en su corazón. Entonces, todo ello no desesperarnos, habrá pasajes que no entendemos, que no comprendemos, porque no es el momento. Dios sabrá cuándo, y va a decir uno, con razón me da mi corazón ardía, con razón me dijo esto, pero es cuando el Espíritu Santo quiera, no cuando nosotros queramos. Entonces, perseverar, paciencia, y sobre todo lo que nos pide, humildad, porque es a Dios a quien estamos invocando. ¿Y cómo lo estoy invocando? ¿Cómo está mi estado de ánimo? Estoy hasta chupando, estoy crudo, estoy haciendo esto, y ay Dios, a ver, primeramente
Hay que ponernos en sintonía con Dios. ¿Cómo nos quiere Dios? Enciérrate en tu cuarto, en el silencio de tu corazón. No quiere decir que mi casa ni tiene cuartos. No, se trata en el silencio de tu corazón. Aunque haya ruido y haya lo que haya, tú estás con Dios, que nadie te interrumpa, porque Satanás está al acecho para dividir. En relación a eso, es el primer contacto que hay que... Es difícil, cuesta, pero con trabajo, algo, con perseverancia, vamos a lograr esa intimidad con Dios, esté donde esté, y estoy con Dios. Luego hablamos mucho, pedimos y pedimos y pedimos como un niño a su padre, pero no dejamos hablar a Dios. En el silencio hay que guardar silencio y Dios nos va a hablar a través de las Sagradas Escrituras. Es la recomendación, no desesperarse, perseverar y invocar al Espíritu Santo cada vez que lea un pasaje de la Biblia, cada vez que vea un evangelio, porque no es cosa del mundo, es cosa de Dios. Amén. Amén, mi hermano. Pues muchas gracias por su tiempo. Excelente ponencia. Nos dieron un buen paseo y sobre todo qué hacer como católico laico. Así es que gracias, hermano Jaime, hermano Héctor. ¿Quiere cerrar con una oración, hermano Héctor o Jaime, que guste? Sí, con la oración que nos pide el Señor Yahvé en el libro de Números, en el capítulo 6, versos del 22 al 24, dice que Yahvé nos bendiga, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Yahvé nos abra el camino para dejar hacer su voluntad en nosotros. Y Señor, asimismo en esta oración ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz que preparaste para el mundo y gloria de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mi rey. Gracias a tu equipo.